¿Qué tal? Saludos a los seguidores de PrensaLibreCasanare.com. La delincuencia que sigue atacando a los yopaleños, a la gente de bien. Un comerciante, don Javier Gutiérrez, fue víctima hoy de delincuentes mientras se desplazaba hacia el sector de Matepantano con la familia a almorzar. ¿Qué fue lo que ocurrió, don Javier? Bienvenido a PrensaLibreCasanare.com. Buenas tardes, amigo. Sí, me encontraba con la familia almorzando en uno de los restaurantes que quedan asaderos que quedan al pie de la subasta ganadera. Y al venir de para acá, sentí que el carro, una llanta claqueó, nos bajamos y a mirar y nos salieron dos tipos del monte con pasamontañas, uno armado con pistola, el otro con cuchillo, y nos asaltaron, nos quitaron los celulares, nos quitaron todo. Lo indignante, una cosa también es que había mucha gente que pasaba en carro, nos veían con las manos en alto y nadie hizo nada. Fuimos a colocar el denuncio porque obviamente los manes se metieron al monte y se perdieron ahí para allá. Nosotros arrancamos en el carro porque nos dejaron la llave, gracias a Dios no se llevaron el carro. Llegamos a la URI a hacer el respectivo, a llamar a la policía, nadie pasó, no nos recibieron ningún denuncio que tenía que ser por internet. Muy mala la seguridad, pero muy poca presencia de policía o nula porque no la hay. ¿Esto a qué horas ocurrió? 1:45, más o menos 1:45 de la tarde. ¿Tiene alguna seña que permita describir de alguna manera a estos ladrones? Lo único que iban con botas pantaneras, buzos y pasamontaña y cachucha. No se les veían sino los ojos. ¿Notó algún acento en estas personas? Colombianos, no se les sentía acento venezolano, eran colombianos. Eran colombianos. Sí. Es decir, usted se bajó a ver que una llanta seguramente estaba pinchada, pensando usted que estaba pinchada, y en ese momento los sujetos salieron del monte y de inmediato sacaron las armas y lo intimidaron. Sí, ya venían con las armas en la mano. Y de una vez me encañonaron y a mi hijo lo cogieron con el cuchillo. ¿Cuántas personas venían en el vehículo? Dos, mi, Usted y su hijo. yo y mi hijo. ¿Los despojaron de sus celulares y de qué otros elementos? Un canguro que iba con 700.000 pesos y los dos canguros, y los papeles del carro y las cédulas de mi hijo y de la novia. Es decir, un hurto que llega aproximadamente a cuánto en dinero. Más o menos unos 3 millones de pesos. 3 millones de pesos y pues todo el tema de el trauma de volver a sacar los documentos. Sí, imagínese, volver a salir por esos lados uno con la familia, imagínese. Y cree uno que es un sitio muy seguro porque la vía Matepantano está al lado de la subasta ganadera, es un plan familiar y pues no conocíamos ningún evento de este tipo hasta ahora. Sí, yo sí había escuchado de que habían asaltado a alguien, pero no pensé que me fuera a pasar a mí. Lo que digo, muy poca seguridad. Y hay harto tránsito de carros allá y carros de alta gama. Pero desafortunadamente nos tocó hoy a nosotros. Y acá cuestionable no solo el tema de los ladrones, sino de la falta de solidaridad de los habitantes de Yopal. Sí, total. Me sorprendió que nadie ayudara. Nadie ayudara con mano de carros que vieron, con nosotros con las manos en alto. Imagino que los tipos esgrimiendo las armas. Sí, y esculcando el carro, porque el carro empezó a pitar cuando ellos lo abrieron, porque nosotros habíamos cerrado la puerta y ellos abrieron el carro, nos pidieron allá, yo pensé que se iban a llevar el carro, pero afortunadamente no se lo llevaron. ¿No le pidieron nunca la llave del carro? Sí, me la pidieron, y no es que abrieron el carro y lo esculcaron todo lo esculcaron, y en el carro no había sino los papeles del carro. Y después le entregaron la llave sencillamente. No, la dejaron entre el carro y salieron y se fueron. ¿Y se fueron hacia dónde? ¿Por dónde huyeron? Hacia abajo, dentro del monte, del caño hacia adentro. ¿Hacia el río Cravosur o hacia abajo, hacia la sabana? Hacia abajo, porque hacia el Cravosur es hacia arriba, sí, hacia abajo. Hacia abajo. Dos delincuentes, ¿de qué color eran las prendas? Como militares, por eso le decía que eran, parecía que fueran militares, porque eran como camisas camufladas, manga largas. Es decir, tenían algunos rasgos de ser soldados. Soldados, porque yo pensé que eran paramilitares cuando llegaron. Pues lo sentimos mucho, señor Gutiérrez. En caso de que alguien pueda identificar o haya sido víctima de estas personas, imagino que le gustaría a usted que se comunicaran para poder
colocar la denuncia y también el llamado a las autoridades para que reciban las denuncias, ¿no? Porque esto también genera impunidad. Sí, no tuvimos, está la hora que solo pudimos por internet la pérdida de documentos, porque no dice hurto, sino pérdida de documentos nada más, y ya. Y no hay dónde colocar el que allá en la URI el que manda es el celador. El manda es el celador ahí, que entra o quien no entra. El fiscal es el celador, el que decide si se coloca la denuncia o no. Sí, coloca la denuncia, no amigo. No, aquí no se coloca, vaya, colóquelo por internet. Dije, pero ¿cómo le ocurre? No puedo entrar a hablar con alguien que no y que no y que no. Ya. ¿Cómo va a abrir uno allá a la fuerza? O sea que ese llamado de las autoridades que denuncie, que la denuncia es muy importante, pero ¿cómo si no reciben las denuncias? Claro, eso es así es. Ya usted, insólitamente entonces en la Fiscalía, en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, el que decide si la denuncia es pertinente o no es el celador. Como siempre. Así pasan en los hospitales. El que manda es el celador. Señor Gutiérrez, nuestra solidaridad por este hecho y muy amable por querer contarle su historia a los seguidores de PrensaLibreCasanare.com. Muy amable a usted y a Prensa Libre. Muchas gracias.